Bueno, buenos días. Mi nombre es Adrián Espina. Pues no conozco sus nombres, va a estar difícil que los aprenda, pero bueno. Y soy habitante de la comunidad. Crecí aquí y pues soy artista. Y participé aquí en el Centro Cultural como gestor y digamos que desarrollé una pequeña propuesta que se llama Memoria y Retrato, que son estas obras que pues también hemos venido haciendo un trabajo en articulación con la institución educativa. Y pues bueno, quise también, ahora por aquí estoy Adriancito, también me autorretraté contando parte de la historia, ya que pues mi propia historia hace parte de la historia de esta comunidad y que mi lectura, digamos, como artista proviene también de mi experiencia, creo yo, positiva de haber crecido en este lugar. Venía de, digamos, vivía en Cali pues con mi familia, vivíamos en una casa y bueno, más bien era como un cuarto cerca de la casa de mi abuela, en el barrio de Meléndez. Y pues yo recuerdo que tocaba vivir como una piecita. Imagínense uno vivir en una piecita en la ciudad, todo como amontonado, y venirnos para acá, a la ruralidad, tener una casa ya más amplia y la libertad de crecer en esta montaña, porque yo aquí me quedé como un bicho. O sea, me soltaron la correa y de hecho tengo aventuras aquí en esta finca que se llama Villa Nazaret. Ahí tengo aventuras, venía a buscar ganado se llamaba Don Álvaro, el papá de Don Muñoz, el papá de él, de Don Gerardo. Y creo que así empieza un poco esta historia de Memoria y Retrato y cómo, digamos, el arte, cómo una comunidad se puede tejer en torno a la vida también de un niño que crece en una comunidad y con pasiones muy particulares como el arte, que creo que lo que ustedes están muy interesados, cómo una comunidad y cómo el arte teje con la infancia. Entonces, pues bueno, también les tengo que contar un poco acerca de esta obra. El señor por aquí presente, arranquemos así, pues. Él es Don Patricio López, líder de nuestra comunidad. Él, digamos, la obra no está terminada, me falta pintar esos gallitos que en realidad son unos pumas. Él está en un momento decisivo de la comunidad y es cuando se firma un documento donde le ponen el nombre a la leonera, ¿sí? Entonces, esa firma de ese documento pues, es muy importante para la comunidad, ya que años anteriores se traía como ese, ¿cómo se puede decir eso? Nostálgico, coloquial nombre de decirle eso por acá como la leonera. Antes de que se llamara formalmente la leonera, había una historia de que habían avistado por acá unos pumas, pero no le dijeron puma, porque el puma, pues, como ustedes saben, es un gallo grande. Entonces los que lo vieron se sorprendieron en medio del monte y dijeron como, ¡uf! ¡Qué leonera! Y entonces la gente coloquialmente le decía eso por acá a la leonera. El señor Don Patricio, cuando llega el momento de firmar ese documento que ya viene por la alcaldía de Cali, vienen acá para distribuir esta tierra y convertirla en este caserío, el hombre, él estuvo presente en esa firma, fue uno de los firmantes. Y pues yo pienso, ¿no? Quiero imaginarlo así, porque como en aquella época le ponían los nombres a los lugares. La gente, no, pues, póngale así, ¿sí? O sea, eso era como muy... Aparte de que se reunían 2 o 3 personas y era la decisión en ese momento de cómo se le iba a poner. Entonces, creo yo que alguno de estos, porque eran como 3 personas, tuvieron la genial idea de ponerle la leonera, enmarcándolo a ese avistamiento del puma, muchos años anteriores, cuando recién llegaron los primeros fundadores aquí al corregimiento. Lo acompaña Alicia María, ella es una matriarca también de la comunidad, india por supuesto, tenía los ojos cafés, un café claro, muy profundo, y la piel de ella también era con un tono muy dorado, muy bello. Ella llegó arriba a la comunidad, al sector que se conoce como el bosque. Allá todavía se preserva parte de ese rancho que quise retratar. Creo yo que es la figura maternal. ¿Sí? La figura de esta mujer que... Perdona, ¿la pintaste de memoria, con una foto, con ella? Bueno, aquí hay... Pero es que están dando las preguntas, pero bueno, vamos a abordar un poco la pregunta, y es cómo se construye una obra de estas. Claro, yo llego aquí como gestor cultural y la intención era cohesionar a mi comunidad, tocarlos, porque la comunidad poco goza de este espacio. O sea, digamos, no ha habido una oferta cultural clara en este espacio, y esto ha sido una lucha comunitaria. Es decir, este lugar, como ahorita les voy a
montada pertenece a un ejercicio comunitario, la construcción de ese centro cultural. Entonces, ¿cómo se construyó esta obra? Bueno, yo empecé a pintar, también tengo un canal en redes sociales que ya llevo algunos años haciéndolo, se llama Cultura Rural, y este canal, digamos, tiene mucha cercanía con la gente de los corregimientos. Entonces empiezo a pintar, empiezo a postear las fotos, los videos, a contarle a la gente lo que estoy haciendo, y la gente empieza a visitarme aquí al centro cultural y me empiezan a contar las historias de la comunidad, y me trajeron fotos, vea, pinte a mi papá, pinte a mi abuela, que mi papá hizo esto. Y entonces, acompañado de las fotos, también la gente, porque algunos pues están ya fallecidos, me empezaron a contar todas esas anécdotas y esa manera en que se teje esta comunidad. Bueno, una manera muy importante en la que la comunidad de La Leonera se ha tejido en torno al cultural de nuestro ha sido la música, y por eso aquí están presentes tres de nuestros músicos. Don Hidalgo, don Humberto Hidalgo, más bien como de la música del centro norte de Colombia, no sé, como música antioqueña, la guabina, el bambuco, toda esta música era de sus pasiones. Él interpretaba la bandola, y ese instrumento pues lo llevó, digamos, a darse a conocer, y de alguna manera también ayudar a conocer el corregimiento. Por aquí tenemos a don Arnulfo, que Arnulfo más bien estaba más relacionado como con la música montañera, le gustaba. Siento yo que el sonido de Arnulfo era más campesino, aunque Arnulfo, digamos, el instrumento que él interpretaba era el requinto. No sé si se conoce el requinto, que es el que hace como los punteos en la música. O sea, la guitarra lleva como la armonía, ¿cierto? Lleva como la cosa, y el requinto es el que hace tiqui tiqui tiqui. Cuando ustedes escuchan el tiqui tiqui tiqui, que es el requinto que está llevando esas notas. Entonces Arnulfo pues ya se lleva vaina ahí, y eso era una destreza impresionante. Y en medio de ellos está don Héctor Anaconda, que es una persona que pienso yo que es transversal a la historia de nuestra comunidad en el tema cultural, ya que él fue el que se inventó así espontáneamente el Festival de Música Campesina, que ha sido el evento cultural más importante de nuestro corregimiento hasta la fecha, que todavía lo seguimos recordando. Don Héctor, digamos, invitó a algunos músicos, a algunos de sus amigos, que hicieron un festival aquí en el Hogar Juvenil, en la escuela. En ese momento pues no había pavimento, no estaba el centro cultural. O sea, lo que ustedes han conocido no existía nada, era una carretera destapada, era otra cosa. Hace más o menos 30 años que se hizo este primer ejercicio de hacer un festival de música campesina. Resulta que en el marco de ese festival nace La Leonera, y como organización comunitaria, pues para fortalecer justamente el Festival de Música Campesina, también tenemos el hecho de que Héctor, digamos, estos líderes de La Leonera, con el afán de celebrar sus músicas y hacer su festival, en el Hogar Juvenil, allá donde vienen ustedes, ellos alquilaban la institución, no querían pagar ese alquiler. Dicen, bueno, ¿cómo nos ahorramos ese alquiler? Porque claro, alquilar la institución era un costo que la fundación tenía que asumir, y ellos querían esos recursos como para impactar a la comunidad. Entonces Héctor, coloquial, imagínenselo, trepaba una tarima, él era el que le sabía los apodos, y si no se los sabía, se los ponía. Usted lo veía y al segundo ya tenía un apodo. Él es de esa gente que era de charachero, no, mentiroso, enredador, pensero. O sea, tenía todas las facetas del que se sube a la tarima. El que se sube a la tarima y anima la fiesta, y usted era una alegría, pues, una cosa muy, muy potente. Este hombre, en esa reunión que estaba haciendo con La Leonera, pensando pues, de cómo hacer, él es el que dice, pues hagamos una casa de la cultura. ¿Sí? O sea, él es el que propone, como también coloquialmente, así como en las reuniones de la gente. Y esa palabra la toman por allá, donde está la pintura del centro cultural. Ese líder que está allá, que también es mi papá, ese señor toma la palabra de Héctor, y así es que esta comunidad empieza a idear lo que hoy es el centro cultural. Entonces, los músicos de la comunidad son un agente, digamos, transversal al tema cultural muy importante, porque son los que promovieron la construcción de este centro cultural, y de alguna manera son los que han venido detrás de mucho lo que tiene que ver con la cultura de nuestra comunidad. Y el sueño comunitario, pues, de que queremos que de pronto los niños vuelvan a los instrumentos, que perseveremos, pues, en no dejar como morir esa historia que le da tanta fuerza y tanta vida cultural a nuestro territorio. Bueno, por otro lado también está doña Elisa Reyes, por aquí trabaja su hija, ella es la que hace la labor después de aseo aquí en el centro cultural. Doña Elisa trabajaba en la institución educativa, también de donde vienen ustedes con los niños.
en el restaurante escolar. Entonces en aquella época, hoy los restaurantes escolares eso era hasta carne, le daban. Yo he visto que eso es ensalada acá. No, en aquella época eso era una colada, una galleta. Sí, pero no, que yo vean lo que me hizo doña Elisa. Yo era así, pero doña Elisa me dañó el pedazo. Entonces, doña Elisa, creo yo que la recordamos mucho porque alimentó a muchas generaciones de muchachos que hoy somos adultos y hacemos cosas aquí. Entonces todos las tenemos como en esa... imagínense en esta vereda, hace muchos años, sin nada, lo único que había era naranjas para comer de los árboles, y uno llegaba a la escuela y esta señora era la que nos alimentaba a todos. Claro, era como alguien muy valioso para nosotros, y creo que es otra manera en que se cuenta la historia de una comunidad. Por aquí tenemos a don Gerardo, el presidente de la Junta por siempre. Él participó en la gestión del centro cultural, del alcantarillado, del acueducto, de la carretera, del colegio. Mejor dicho, 30 años de servicio dedicado a una comunidad. Es la persona que yo creo más tiempo de su vida dedicó al servicio comunitario. Es un líder por encima de todos los líderes, enamorado de esta comunidad. Y aquí, por ejemplo, alguien fallecía y él era el que se iba para Cali, traía el ataúd, traía las flores, traía el cura, llegaba con todo, porque en esa época pues no había nada, y este hombre era el que de alguna manera se ocupó de todos esos asuntos. Entonces cuando algo sucedía aquí en la comunidad, todo el mundo, pues díganle a don Gerardo que es el que soluciona. Ahorita hablamos de este señor, ahorita hablamos de este personaje. Vamos a hablar aquí, voy a dejar acá detrás, porque siento que les doy mucho respaldo a ustedes. La obra pues está en proceso. Ahí perdonarán, los cuadros no están terminados. Aquí tenemos a este personaje, don Antonio. Él es don Antonio Muñoz. Él es la persona que pues, se destaca aquí en la comunidad. Le decían, él tenía varios apodos, pero había uno relacionado con el tema del fútbol. Y pues este hombre de alguna manera fue la persona que motivó los campeonatos de fútbol aquí en la cancha. Era como no había centro cultural. Vámonos al pasado, carretera destapada, no había centro cultural, no había nada de estas cosas. Lo único que teníamos era la cancha. La cancha era el espacio de encuentro, eran las fiestas, eran los bailoteos, las peleas. Allá sucedía todo. Los novios se veían en la cancha. La cancha era como el parque de aquí, porque aquí no tenemos ni iglesias, la Lionera no tiene ni iglesias, ni tampoco tiene parque. Lo único que teníamos es la cancha de fútbol. Entonces era un espacio muy importante para nosotros. Y él era como el dueño. Yo recuerdo que de niño a nosotros nos sacaba, porque si uno iba a la cancha y se trepaba en las porterías o hacía algún daño, él era el que siempre estaba al cuidado de ese espacio. Fue una persona muy recordada y muy querida por su labor en cuanto al tema del fútbol aquí en la comunidad. Y bueno, aquí hay tres personajes, y es, creo yo, la otra manera en que se cuentan las historias dentro de un territorio. Y es que muchos no son ni presidentes de junta, no, hay personas que habitan el territorio y creo yo que desde su personalidad o su carisma o sus maneras le aportan un sentido profundo sí, como la razón de ser de una comunidad. Entonces, Lalo es una persona que para mí es muy extraña porque él no nace aquí en la comunidad, él no es de aquí, de la comunidad propiamente. Él trabajaba en la galería, creo yo, de Siloé. Y allá lavaba los platos, ayudaba en los restaurantes, sacando como las obras, hacía como unas labores de servicio allí, como ofreciéndose, digamos, pero en su condición de sordera. Él es sordo y pues obviamente su voz más es como un alarido. Cuando él habla no se le entiende y cuando se ríe es estrepitoso, es como una guacharaca. A mí también me encantan las guacharacas, tengo una pluma de guacharaca. Me encanta la bulla, me encanta el ruido y él se ríe durísimo. ¡Ah! Y claro, es chiquitico, es un personaje chiquitico. Él empieza a trabajar en la galería y se acomide, como decíamos acá, pues se acomide a ayudar a la gente que llegaba en las chivas con los productos agrícolas. Entre esos los productos de aquí de la Leonera. Entonces, él estaba en la galería y empieza a ayudar a descargar chivas y a ganarse ahí unos centavitos. El hombre hace mucha amistad con el último que tenemos allá, que es don Samuel. ¿Sí? Y en la galería lo molestaban y le decían que Samuel era su papá. ¿Sí? Entonces imagínense, él era pues, más joven, chiquitico, cargando los bultos, sordo, todo un personajillo pues, y diciéndole a don Samuel que era el hijo y que era el papá. Lo cierto es que este señor se anima y se sube a la chiva y se viene para acá de regreso con la chiva
y se empieza a hacer próximo a la comunidad y empieza a ir justamente a la finca como trabajador. Él empieza a trabajar en la finca de don Samuel. Lo cierto es que con los años, ya hace muy poco, a unos 10 años, Lalo, que se llama Lalo, hoy tiene nombre, ¿no? Bueno, aquí hay muchas cosas en estas imágenes. Ahorita les cuento pues algo respecto a las pinturas, pero aquí hay unos elementos. Uno, la gorra tiene la C y la Y. Aquí está el nombre que le decimos acá, Lalo, y en la camiseta tiene una arveja, ¿sí? Porque él se dedica a desgranar arvejas le entregan los bultos y él desgrana, y así es como se gana la vida. Entonces, esta historia se complementa que este personaje se enferma, hace como unos 10 años lo llevan pues a hospitalizarlo, sin cédula, no tiene licencia de tránsito, no tiene cédula, no tenía Sisbén, era un indocumentado, un ilegal en Colombia. Entonces, toma la decisión un miembro de esa familia, y le dan el apellido. Entonces, lo que pasó a ser un chiste de la galería, de decirle que él era su papá, porque él le decía hasta que don Samuel falleció, papá, en la audición, ¿sí? Como papá, como así le decía. Entonces, don Lalo hoy es un habitante de la comunidad y también es hijo de esta familia, recibió el apellido. Entonces, ahí les cuento que son otras maneras en que también se vuelve comunidad. Por aquí tenemos a don Asael, pues Asael campesino. Yo lo recuerdo que él tenía unas tomateras por acá arriba. Bueno, un hombre muy trabajador, pero decían que guardaba plata bajo el colchón. Aquí muchos mitos, en la leonera mitos y mentiras es lo que hay. A mí me encantan los chismes. Aquí me he escuchado, a través de esta obra, he escuchado montones de chismes que no les cuento porque esto estoy haciendo grabado y luego quedo yo contando los chismes de la comunidad. Pero bueno, lo cierto es que este personaje todavía vive, llega a la panadería donde yo también voy, que me encanta, es mi centro de operaciones, la panadería Don Carlos, y él llega ya con sus perros, siempre anda con sus perros, y él es de esas personas que tiene un vínculo muy profundo con las mascotas. Bueno, sus hijos, porque son como su familia, él duerme con ellos, come con ellos, y él llega a la panadería y el primer pedazo casi que es para ellos, y les habla como estamos conversando así. O sea, él no le habla a los perros como nosotros, que chite, que venga, que tenga, que no. Él les habla como conversando con ellos. Entonces es muy particular la manera en que se relaciona con las mascotas y por eso está aquí retratado por su amor por estas otras criaturas que hacen parte de la comunidad, como este señor teje profundamente lazos con sus mascotas. Por aquí tenemos a doña Aurelina. Bueno, doña Aurelina tiene un bebé, va en la punta. Y no, pues historias de bebederos es lo que hay. Entonces, esta historia está por construirse. Estoy aprendiendo cosas todavía sobre mi comunidad. Por aquí, don Alfredo, mi señor padre, como les conté, a través de los músicos, él es el que asume el liderazgo para la gestión y construcción de este centro cultural. Ya luego se suman otros líderes como Gerardo, como don Félix, también entran otros líderes a fortalecer esta gestión. Pero él, digamos que es la persona que invirtió muchos años, más o menos 10, 12 años de gestión para que pudiéramos completar este edificio y todavía sigue peleando por este edificio y creyendo en los procesos culturales de nuestra comunidad, creyendo que se puede hacer mucho más. Don Samuel, bueno, aquí para contar la historia de Don Samuel le toma tiempo. Don Samuel es un personaje a mi vida transversal realmente, porque nosotros cuando llegamos aquí a la Leonera, él nos alquila su casa, o sea, él alquila la casa de su papá. Entonces llegamos a vivir a la casa de Don Samuel, que queda abajo, en la entrada del corregimiento, en el cruce del Pagüí. Ahí llegamos, aquí vivimos. A él le decían el burre, y por eso le hice un burre en la gorra, pero son los privilegios que me tomo yo, las licencias que me tomo de ser un criollito de la Leonera, como yo crecí para todos ellos en su casa, le podía colocar ese burro en esa gorra, pero si ustedes le decían a él, don burro, se quedaban su machetazo. Eso no es que usted cualquiera le dice que el burro, no, dice como todo modo, ¿sí? Puede ser, ¿sí me entiende? Como que en las comunidades se lo podemos decir, pero no todas las personas pueden llegar a el apodo al centro. Entonces, este personaje, creo que tuvo aproximadamente 35 hijos. ¿Qué? Sí, entre 37 y 35. Ni siquiera se sabe exactamente la cifra. Pero él es como el Diomedes de la Leonera. Pues,
comunidad, y en aquella época los cultivos de la Leonera, o sea, la Leonera no se pobló justamente aquí. Curiosamente la Leonera empezó arriba y todos los cultivos estaban hasta la zona del parque, que es lo más adentro de la montaña. Es decir, caminando por la carretera nos demoramos aproximadamente 2 horas en llegar donde están los cultivos, donde en ese momento eran los cultivos de mora, todos los cultivos de tierra fría, porque arriba hace mucho frío en lo alto de la montaña. Entonces, estos personajes viviendo aquí se trasladaban por una trocha que hay arriba que se conoce como filo de hambre. Filo de hambre es como el camino real, lo que le dicen en aquella época, el camino real. Ese camino viene desde el Pato, atraviesa toda la comunidad por la parte alta y desciende a un punto que se llama Piedra Grande, que colinda con Pichinde, y de allí comienza su descenso para llegar más o menos por los sectores que se llaman la Loma del Camello, llegando al zoológico de Cali, donde en ese momento no era el zoológico, sino un amarradero de bestias. O sea, lo que era el zoológico de Cali era un amarradero de bestias, y ahí llegaban los campesinos con las cargas, y bueno, allí era donde se hacía la parte como comercial, montaban algunos camiones, se llevaban las galerías, ¿sí? Imagínense ustedes bajarse por esta montaña. ¿A qué hora habría que salir? Para estar allá 7, 8 de la mañana, ¿a qué hora tendría que salir de aquí, de este monte? ¿Sí? Entonces, como era pues por trocha, porque no era por carretera, ¿sí? Ni en camión, ni en bus, no, a pie. Entonces, yo recuerdo a este hombre porque el sol nace allá en el oriente, ¿sí? Allá nace el sol. Entonces, yo lo retrato ahí caminando hacia el sol naciente, pues el hombre está caminando hacia el nacimiento del sol, llevando la carga, que en ese momento lo pinto con unas cajas de estas de madera, porque la mora era el producto que ellos más pues, cosechaban allá en el Pato. Pues sí, era como el producto tradicional. Entonces, pues bueno, por aquí cierro un poco todo este recorrido. También aquí traje una de mis obras, ya pues obra íntima, una obra un poco de un niño que creció en un corregimiento y que le encanta el monte, que le encanta todo este rastrojero. Y creo yo que la intención del arte muchas veces es provocarnos un ruido, incomodarnos un poco, hacernos preguntar cosas. Yo sé que hay mucho del arte que hoy se produce que es un arte bonito, que vemos un pajarito pintado en un muro y decimos, ¡ah, tan lindo! Pero el discurso como que no trasciende. El arte también tiene otra faceta, digamos, y es una cosa cuando uno como que no la entiende. Que tú ves una pintura y como que no la entiendes. Y en ese deseo de entender se construye un diálogo entre el observador y la obra. Y ahora sí, vamos a terminar hablando de este personajillo que creció en esta vereda, aquí en esta comunidad, en la casa de don Samuel, que llegué de chiquito, el hijo de don Alfredo. Les voy a compartir la intención, como les dije, de esta obra, pues era motivar a que la comunidad se acercara un poco a su historia y, por supuesto, creo yo en este reconocer nuestra historia, también tener un producto cultural que ofrecerle a nuestras generaciones, a los nuevos chicos que están llegando, que queremos contarle mejor nuestra historia y no queremos que desaparezca. Sí, esta obra es para eso, para que la historia que ayudó a construir el centro cultural, que ayudó a construir el colegio, que ayudó a hacer tantas cosas, pues también los muchachos puedan acceder a ello. Y como la intención es escribir, me tomé el atrevimiento de escribir algo, texto con el cual los voy a despedir un poco. No, arranquemos de una. Titula La llegada de los colores. Por allá en el año de 1984, en una pequeña montaña que lleva por nombre la Tierra de los Leones, la Leonera, un niño de apenas 6 años esperaba la llegada de su padre, don Alfredo, quien debía llegar caminando desde el pueblo aledaño, ya que por aquella época el buen hombre solo poseía sus pies. La familia del niño estaba compuesta por papá, mamá y su hermana menor. Vivían en la casa de don Samuel Muñoz, justo en el cruce que conduce a la vereda El Pajuí. La casa era humilde y de 2 plantas. En la primera funcionaba el taller de artesanías de don Alfredo y en la segunda estaban las habitaciones. No había lujos, pero era un nuevo comienzo para una familia que había decidido abandonar la ciudad y vivir en el campo. Por aquellos días era el inicio de la temporada escolar.
motivo por el cual don Alfredo había decidido bajar a la ciudad. El chiquillo lo esperaba con ansias, había que ir a la escuela, y esto trajo un regalo inesperado. Una diminuta caja se escondía caprichosa entre los demás útiles. Tanta curiosidad y no sabía cómo destapar la cajita. Aspiró con fuerza su fragancia, nueva y distinta. Y fue tan inmenso, tan hermoso. La madre se percató de lo emocionante que resultaba en su cabecita todo aquello, y con enorme sabiduría le regaló a su hijo el que sería su primer recuerdo feliz. Le indicó que debían marcar los cuadernos. El bombillo, incapaz de iluminar todo alrededor, era apenas la luz justa para que la sombra no se tragara la habitación. Pero gracias a su infantil imaginación, esa luz era un sol radiante. Apoyada en un viejo cajón de madera, la mamá prosiguió a levantar la tapa del cuaderno. Había una hoja blanca, limpia y muy bella. Esa noche fue del tiempo sin tiempo. Aleteaban sus manos dibujando cada letra, mientras entonaba en dulce susurro el nombre del niño, nombre y apellidos que con diligencia y cuidado pasó luego a decorar combinando hermosos colores. Ver tanta magia suceder frente a sus ojos. Eran las manos de su mamá que volvían a levantar el vuelo para cambiar de color. Volaban sus dedos hasta la cajita. Con sus dos ojos, aún llenos de luz y color, detrás del cuaderno y a escondidas, esa misma noche comenzó a dibujar y colorear. No había líneas que lo detuvieran, ni márgenes que lo limitaran. Su corazón era movido por una fuerza invisible. Le había sido revelado un secreto esencial, el sentido profundo de todas las cosas. Pudo entonces descubrir su creatividad y pasión. Dio rienda suelta a lo que sentía. Pintó hasta que el sueño lo venció. Pintó hasta quedarse dormido y siguió pintando en su mundo de sueños. Dicen que los objetos tienen alma, y aquella cajita de colores la tenía. Era una de esas cajas de colores que sabe pintar con los niños mientras duermen, mientras sueñan. Sueño y realidad se fundieron, y aquel niño con su cajita habita todavía en el hombre que al crecer se convirtió en el artista de memoria y retrato. Un padre que con esforzada ilusión compra una caja de colores. Una luz que parece flaquear, pero que aún ilumina con potencia. Una madre que dibuja el nombre de su hijo con la letra más hermosa. Adrián Ospina Rincón. A veces, los regalos más pequeños esconden destinos inmensos. Muchas gracias, chicos. No esperaba la aplauso así. Me tomó por sorpresa. Y bueno, creo que se han dado cuenta, creo que está inmenso en todo esto de cómo el arte es transversal en la vida de un niño. Ustedes que hoy seguramente van a promover la pintura, el dibujo, la creatividad en un infante, en un pequeño niño. Yo tengo una anécdota de cuando, digamos, como que tomé una decisión de ser artista, porque yo empecé a dibujar desde pequeño, pero no había hecho una concepción de pronto de lo que podía comunicar a través del arte. Y en la escuela, justamente en el colegio donde ustedes estuvieron, visitó el espacio una señora, una artista. Las artistas, así como yo, un artista crazy. Y ella nos hizo un ejercicio bellísimo. Entonces nos hizo, ahora el cuaderno, que pusiéramos el lápiz en la parte más alta del cuaderno, ¿sí? Y que pusiéramos nuestro otro dedo, pues, la mano con la que dibujas en el cuaderno y tu otro dedo en la frente. Y dijo, cierren los ojos. Entonces todos cerramos los ojos. Dice, y ahora empiecen a hacer el recorrido con su dedo de aquí pues hasta acá. Y todo lo que sientan dibujan. Cuando yo abrí los ojos, había un rostro, había una suerte de perfil. Y yo dije, ¿cómo? O sea, no lo sé. Es una cosa de esas que sucede, que hace como clic en la cabeza de un niño. Y yo dije, no, yo puedo hacer esto, puedo hacer arte. Y bueno, aquí estoy retratando a mi comunidad, haciendo cosas que de alguna manera me impactaron dentro de la escuela también, haber estudiado en la escuela, haber compartido con los profes. Todas esas cosas, pues de alguna manera son transversales a la vida de un chiquillo que creció aquí en la montaña. Yo soy un viejo, pero mi niño interno, véalo, ahí está,
se resiste, es un niño un poco depresivo, yo lo sé, porque la vida es dura y a veces es un poco triste, pero yo siento que el arte para mí ha sido como mi refugio y mi salvación. Siento que el arte me salvó, me llevó a creer otras cosas y a pensar otras cosas frente a la vida. La obra está dispuesta en el mismo tamaño, o sea, todos los cuadros miden exactamente lo mismo, toda la obra, como se dan cuenta, es en blanco y negro, porque no quise tratar de mejor o peor manera a nadie, quise que todos tuvieran algo como una obra horizontal, por así decirlo, ¿cierto? Incluyente, porque los incluye a todas las miradas de la comunidad, pero también, digamos que no exalta a ninguno con mayor importancia que al otro. Bueno, muchas gracias, chicos. Vamos a almorzar pues. ¿Preguntas? Es que fue el baño, no sé si lo mencionaste. No noté, pero sí no te estoy entrando. Que si mencionaste, o sea, ¿tú cómo aprendiste a hacer esos artes tan profesionalmente? ¿Cómo? Uy, esa es la pregunta. Yo pienso que son años y años de pintar. He hecho varias, o sea, cuando ahorita que se puede poner de pie y mirar la obra, digamos, no todos tienen el mismo manejo. Es decir, aún dentro de las pinceladas, la pincelada de mi padre y él son distintas. La de él es distinta. Él la manejé distinta. La del artista está hecha distinta. ¿Por qué? Porque, no sé, es como un capricho. Quisiera como siempre proponerme como retos personales. Entonces, creo que ha sido una manera de aprender, que siempre como que me le meto en la película y digo, yo puedo hacer esto. Y cuando yo llego con esta propuesta, que sea rato, yo no pintaba retratos, pero yo dije, pero yo quiero, yo puedo, y me meto, y me veo en la película. Y no solamente eso, sino que cada uno lo ejecuto con pinceladas distintas. Les voy a mostrar particularmente algo, puede ser este. Digamos que la obra está tratada, uno es acrílico sobre el lienzo, y aquí en el retrato de Doña Elisa podemos ver dos figuraciones, ¿sí? Yo diría que este es un alto figurativo, el retrato puede ser su propiedad, con sus facciones, miren las nubes, ¿sí? Todo como buscando un poco la mímesis de la realidad, imitar la realidad, tratar de copiar la realidad, pero debajo de ella, en la ropa, hay otro cielo con otras nubes y otra señora con un niño, pero esto es como más bien relacionado como con el cómic, como con una historieta, ¿sí? Como que la ilustración cambia. Entonces son como dos obras dentro de una misma obra, o sea, un alto figurativo y un figurativo, digamos, hecho desde la ilustración, ¿sí? ¿Conocen el término ilustración? Sí, bueno. Entonces, la ilustración que ustedes, por ejemplo, lo ven mucho en las cartillas, en estos ojos de los niños, esto es un libro de cuentos de niños, y acá arriba pues tenemos un alto figurativo como las pinturas que vemos pues, en los museos, ¿sí? Hechas por un artista criollo, un criollito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Porque es que esa sí es muy verdad que contestaste la completa. Adelante. Gracias. Pues antes de hacer la pregunta, felicitarte por ese trabajo. De verdad estoy impresionada. Gracias. Sí, también por la historia, porque por la narrativa, por lo que nos trae aquí. De verdad que me impresiona mucho. Positivamente. Y ese relato de Don Gerardo, de María, de todos los que han construido este espacio en la vida, a través de sus vidas, me genera una pregunta. Esa generación, que está más cerca de la mía que de la tuya, pues nosotros vivimos como un momento de la historia en que éramos más comunidad, éramos más con los amigos del vecino, éramos más, o sea, yo estando muy joven empecé a trabajar con comunidades y construíamos las escuelas con mano de obra de gestión comunitaria, o sea, hacíamos muchísimas cosas. Y entonces yo quisiera saber, ¿tú qué opinas? Porque lo que yo siento es que ese sentido de comunidad se ha perdido mucho. Pues no sé si aquí en la
Pienso que como especie, pues nosotros, la manera en que estamos constantemente comunicándonos, hoy por ejemplo, estamos escuchando y estamos pegados del celular, hay 1, 2, por allá ahorita vi también en el teléfono. Y eso es algo habitual, ¿sí? Es algo habitual. Pero ¿qué pasa con este hábito? Claro que está de alguna manera transformándonos en la manera en que nos comunicamos, ¿cierto? Y la comunicación, pues realmente es algo totalmente esencial para nosotros. Entonces, si cambiamos nuestra manera de comunicarnos, que es algo, digamos, como la base esencial de lo que somos, luego también transforma la manera en que nos relacionamos. Entonces, posiblemente las relaciones humanas de hoy, la manera en que la gente se está uniendo, ya es distinta. Y como ya no nos comunicamos de la otra manera, no nos comunicamos de otras maneras, pues creo que es inevitable que, por ejemplo, hoy no se haga una amiga. Es difícil que ustedes 35 personas, 37 que hay aquí, esta fuerza que ustedes son, si se juntaran con un proyecto, con un propósito, harían algo poderoso. Pero la voluntad de querer juntar esa fuerza y decir, hagamos esto en pro de algo, es prácticamente imposible que hoy suceda, ¿sí? Porque ustedes están en la construcción del yo. Parece que eso es, hoy estamos ensimismados. ¿Quién soy yo? ¿Yo para dónde voy? ¿Cuáles son mis intereses? Sí, estoy reconociéndome, me pienso, me siento. Antes el lenguaje era distinto, era más preocupado por la comunidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué nos falta como territorio? Por eso don Gerardo, que les dije fue el líder por excelencia, dedicó 10 años de su vida, 10 años de todos los días, pensarse cómo construir un acueducto hoy aquí en la comunidad. Así que si alguno fue al baño, se lavó las manos, tomó agua del grifo, fue el esfuerzo de 10 años de gestión de una persona. ¿Sí? Y no solamente él, claro, se realizaron otras personas, pero es la manera en que él se relacionaba con la comunidad, con el otro. Entonces, claro, yo pienso que esa pregunta es vital, pero es una respuesta que o la contestamos hoy a tiempo, o cuando intentamos la respuesta que ya sea demasiado tarde. Pero sí, es cierto, el teléfono nos está cambiando la manera en que nos comunicamos y pues obviamente la manera en que nos relacionamos y posiblemente hasta las cosas que sentimos respecto al otro. Yo ya veo gente hablando por teléfono, no sé si habla con otra persona o está hablando con ChatGPT. Uno no lo sabe. De pronto está hablando con una inteligencia artificial, está preguntando datos. Entonces imagínense cuando ya sea más habitual que hablemos con inteligencia artificial. Si usted ahora gente pegada al teléfono y estás consultándole a una inteligencia artificial, entonces más distancia todavía con el otro. Entonces, ¿cuándo volveremos a juntar? ¿Cuándo volveremos a hacer cosas en comunidad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hemos hecho talleres, por supuesto. Adrián estuvo en pintar un mural allá en la institución, les estuve explicando, bueno, entonces que participaron, cómo se pinta, cómo se hacen las cosas, sí, claro. Trato, yo siempre, hasta me lo regalo al colegio. Hoy digo, no me paguen. Yo me lo regalo, hoy ofrezco mi tiempo y paso, o sea, voluntariamente, bueno, contándoles un poco del ejercicio de cultura rural, que es lo que les contaba, que tengo un canal que se llama Cultura Rural, que tiene ya mucha fuerza aquí en la comunidad. Lo pensé en su momento como desde un acto de generosidad y del voluntariado de mi parte, justamente por el teléfono. Hacía conciencia de, yo decía, pues yo paso mucho tiempo aquí pegado al teléfono. Entonces decidí voluntariamente 3 horas a la semana de mi tiempo dedicarlo al servicio de mi comunidad. Dije, no voy a dedicar 3 horas de mi tiempo a hacer algo por la comunidad, cualquier cosa que sea, dar una clase, participar en un taller, voy a entrevistar a un vecino, grababa a los vecinos cantando sus canciones. Entonces yo semanalmente trataba de sacar así fueran 3 horas y era algo que yo sentía que era como mi, no sé, una corresponsabilidad para habitar el territorio y por la manera que tenemos que hacer que las cosas sucedan, porque pues, si yo no lo hacía pues sentía que no iba a suceder. Entonces pues no sé, sí. ¿Algo de inquietud? Yo. No me va a corchar. No. Pues, bueno, cuando entré inicialmente lo que más me impactó fue la película de acá. Y pues obviamente reconocer que pues es increíble que parecen literalmente fotografías, esas otras películas parecen fotografías y que tienen tanto detalle. Pero esta de aquí me quedé mirándola mucho rato porque
no es como, no es, o sea, no es como una persona que tenga la piel así, ¿no? O sea, es como, no sé si representa algo, el rostro lo hiciste pintar así de alguna forma. Bueno, primero, esa es mi cara. Es mi propia cara pintándome allá adentro. Pero obviamente me desfiguré allá adentro. ¿Qué les cuento respecto a esta obra? Es una suerte de guardián, digo yo. Como ven, tiene como un artefacto, tiene un arma, pero es como un artefacto hecho que no tiene pues como objetos cortantes, más bien tiene como unos escudos, ¿sí? Como unos blasones, unos emblemas aquí. Aquí hay como un instrumento musical. Estas son aves nocturnas, las tres son aves nocturnas. Este es un guácharo, este es un bien parado pero amazónico, y eso es un una lechuza, lo que. Y pues está en el anochecer. Esta es como la luna, pues, en medio del monte. En la pintura generalmente se busca como esto. En la pintura tradicional se buscan estos espacios donde como que la pintura descansa. Sí, como que invitas el ojo a descansar un poco del ruido, y lograr armonizar eso es muy complicado. Es decir, si yo intentara pintar este rostro aquí, pero pongo muchos elementos acá, como que se pierde, no destacaría, se vería distorsionado, como que uno dice, no, ¿eso qué pasó ahí? Yo aquí lo que hice fue todo lo contrario, abordar la pintura sin descanso, o sea, sin ese oxígeno. Porque cuando, si alguno ha hecho una caminata dentro del bosque, los invito a que caminen, pero en la manigua. No por un camino de 2 metros de ancho y decir, estuve en la selva, no. Meterse donde no hay camino. Y usted ve el monte, como haga un animal, métase como un animal por entre el monte. Las ramas lo cogen a uno como que el baruña se le calman las hormigas. No, es una sensación única, es una sensación muy particular, sentir el monte que te está rodeando y estás dentro del monte y hasta perdido. O sea, yo de niño me metí en esos montes y hasta me metí perdido a veces por anejos rastrojales, y creo que en esta obra intento representar también lo que significa una caminata por dentro del bosque, esa sensación del monte tan cercana, donde no hay oxígeno, no hay salida, estás como atrapado dentro de esa manigua, pero eres un hombre que este personaje ha logrado armonizarse con lo que está alrededor. O sea, pese a que está tan atosigado, él está emparchado, o sea, no se ve como que te incomode. Y creo que esto es un ejercicio, un pensamiento muy relacionado con la bioculturización, y es que nosotros debemos volver a esa parte como ancestral. O sea, nosotros los seres humanos todos venimos de ahí, venimos del monte, de la manigua, pero ustedes se han civilizado tanto, ustedes se han civilizado demasiado. O sea, yo llegué aquí siendo un perrito de apartamento, ¿sí? Que nunca me ha metido al monte, y crecí toda mi vida metiéndome en estos rastrojales. Claro, mi percepción, yo por ejemplo llego a un centro comercial, yo me siento la cosa más incómoda, yo digo, ¿qué es esto? Yo siento que no es real, porque no hay nada que yo considere que es valioso, real para mí. Como se dan cuenta, para mí, mi territorio, mi comunidad, el monte, los pájaros, son cosas que para mí tienen un sentido profundo de valor. Pero es un ejercicio propio, como les digo, de bioculturización, entender que la cultura también debe estar latente, debe estar viva. ¿Sí? ¿Algo así? ¿Otra? Adrián. Don Adrián, por hacer. Quería enfatizar en que me parece muy valioso el ejercicio de memoria cultural que has hecho a partir de la obra, por un lado, pero por otro lado también destacar en la técnica como el realismo de la. Claro, que captas no solo como la identidad de los personajes, quisiera preguntarte por la técnica, yo te decía ahorita, lo hiciste en memoria, no. Con fotos, y los personajes los escogiste, decías, porque todos conociste, todos están muertos, estos son todos los personajes. Solo no conocí a uno, al señor de ella, pero eso los conocí a todos. Vale, entonces un poco como cómo llegaste, ¿está acotada? ¿Esta es toda la obra? ¿Hay más? No, esta no es toda la obra. Como les digo, esta es una primera fase. Todavía tengo unos cuadros allá arriba que están empezados, están en dibujo, y aquí hay algunos empezados. Pues no lo sé, no me he puesto un número en la mente. Quisiera pintar muchas personas de mi comunidad, porque pues me parece una obra pues bonita, interesante. Sí, es un diálogo que me lo quiero hacer. O a veces uno no sé si hace el espacio, pero uno por terquedad debe creer en sus propios proyectos y arrancar y meterle.
Y respecto a la técnica, bueno, es que, no, pues es que, o sea, entiendan, yo empecé a dibujar a los 6 años, hoy tengo 47 años, he pintado 40 años de mi vida, he dibujado, he pintado tanto, he hecho murales, he hecho cualquier cantidad de cosas, como se dan cuenta, he rayado los límites de la pintura, llevando la pintura a mi propia pintura a límites expresivos, porque esta es una de varias obras que hice como esta. Entonces, claro, yo estoy metido en el tema del arte, estoy muy inmerso. Y de hecho, cuando empecé esta obra, algunos vecinos sabían que yo hacía estas cosas y me decían, no, pero yo no sabía que usted era un artista de estos también. Entonces, fue muy curioso que la comunidad también reconozca un talento, sí, algo que yo he cultivado. Entonces, pero digamos, en la ejecución, como les decía ahora, desarrollo diferentes técnicas de aproximación al tema del dibujo, sobre todo, es decir, pues hablándoles técnicamente, escalas de grises, también hago este tono. A ver, yo hago el dibujo, utilizo diferentes técnicas de dibujo, porque, como les decía, soy caprichoso, es decir, uno puede dibujar de diferentes formas. Hay, por ejemplo, encaje. El encaje es una manera como de mentalmente asociar los objetos que está haciendo con formas geométricas, ¿sí? Entonces, cada cosa que yo observo en ti es una forma geométrica, si lo simplifico, ¿sí? Su cabeza, yo digo, no, es que, no, pues es un óvalo así, y ya tienes un moño allá, entonces yo digo, ¿qué porcentaje de ese óvalo acompaña el moño? Entonces empiezo y hago un ejercicio de dibujo también así, a mano alzada, solamente para complicarme la vida, porque hay métodos de dibujo más sencillos, pero me gusta dibujar de todas las formas. Entonces, como para no aburrirme también, yo creo, de que todo va a ser del mismo modo, entonces me aproximo y una vez tengo listo el dibujo, disuelvo negro, mucha agua, pues, para que me entiendan, y lo esparzo por todo el soporte, encima del dibujo, paso por encima de las líneas que he hecho, paso por encima con una aguada de negro, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Digamos, el ojo, y es que es demasiadas preguntas técnicas, pero digamos que el ojo tiene una condición y él como que se cansa de ver, el ojo se cansa de ver. O sea, si tú te pones a hacer un dibujo y lo observas, llega un momento como que te duele la cabeza. Y ustedes que van a ser propios, van a tener niños que están allí y ellos van a sentir ese agotamiento y tienen que llamarlos al descanso. Hay que descansar un poco. Porque uno se mete y la cabeza se desatura de observar. Y es el ojo que está haciendo un esfuerzo. Eso se ha estudiado, pues. Entonces, la manera en que los artistas, digamos, relajan el ojo es justamente evitando el alto contraste. Entonces, yo quito el blanco, porque el blanco del lienzo es muy agotador. Entonces, yo quito el blanco, lo anulo, ya mi ojo descansa y me permite tanto por aquí ya puedo yo proponerle pintar sombras, porque claro, hay muchos valores de gris más oscuros que este, pero también me permite pintar la luz, volver a poner el blanco. Es decir, cuando uno dibuja, cuando ustedes dibujan, alguna vez han dibujado, uno con el lápiz entiende es como la sombra. Ustedes empiezan a dibujar y ustedes asocian de que esa línea es la sombra. Entonces, cuando es más sombra, pues ustedes lo que hacen es con el dedo, uno como que esparce, tratando de hacerle como el sombreadito. Asociamos entonces el negro del lápiz con la sombra y los brillos, ¿dónde están? Se supone que están en el cuaderno. Sí, el blanco de la hoja se supone que son los brillos. Entonces uno tendría que respetar esas luces de la hoja blanca para representar la luz, pues el brillo. Pero resulta que la luz, pues, ¿sí? La luz dentro de una obra también tiene una forma. O sea, así como dibujamos el contorno oscuro y decimos qué forma tiene, o qué forma tiene la sombra, también yo me podría preguntar qué forma tiene la luz. Y si tengo pues mi tono gris de base, pues yo dibujo al mismo tiempo que dibujo con el negro, las sombras también estoy dibujando con blanco o con colores grises claros, estoy dibujando las luces. Entonces hago como dos dibujos al tiempo, dibujo luces y dibujo sombras. ¿Sí? ¿Comprendieron más o menos? No me hagan más preguntas técnicas porque el rollo. No, y de aquí ya nos vamos. Se me va como profesoras de pintura. Dicen, no, vamos a llegar a la pintura. Hagan, pregunte por ustedes. ¿Cuál iniciaste? ¿Cómo quisiste utilizar qué
Inicié con don Gerardo. Inicié con don Gerardo y después inicié a mi papá. ¿Por qué? Porque pues la Secretaría de Cultura no me dio dinero para hacer la obra. Me dijo, pues hágalo. Pero usted tiene el sueldo y ya. Defienda como pueda. Entonces yo dije, no, pues yo me compro un bastidor, compré el de mi papá. Pero en vez de invitar a mi papá, le dije a un amigo, que es el hijo de don Gerardo, ve, yo quiero hacer esta obra. Me dijo, listo. Y cuando es que lo veo, claro, y fue saliendo con la foto de mi papá. Y yo, ok, no, dale. Yo te mando lo del bastidor por el Neki. Y yo, hágale. Y como ya tenía listo el bastidor, entonces dibujé primero a don Gerardo en el bastidor que le correspondía a mi papá. Y ya luego con el dinero compré el de mi papá. Pero fue un acierto porque don Gerardo pues, es muy querido por la comunidad y la gente empezó a traerme el dinero y las fotos. Creo que aquí me apareció una foto. Aquí está la foto de mi tía. Para que vean que no es mentira, que se agradecen. No se le entiende. Listo, otra No pregunta. sé cómo para cerrar. O sea, tú dices algo de que ese proyecto se quedó, o sea, más bien, ¿qué se piensa hacer con eso? ¿Para crear como algún museo? Algo así como para que la comunidad vaya y reconozca. Mira, si me lo preguntas sinceramente, esta obra es un acto político. Es un acto político porque queremos, la comunidad sueña, porque como les dije, y faltan historias para construir este centro cultural. Aparte de los 13 años de gestión, faltan otras partes de la historia y es que hay unos dineros que el gobierno le da a las comunidades que se llama el situado fiscal. En ese momento, ahorita se llama presupuesto participativo, son como 100 y pico millones. Pero la comunidad destinó todo el recurso, es decir, estos años no hicieron huellas, no hicieron muros, no hicieron acueductos, no hicieron nada más. Metieron aproximadamente 5 años seguidos, sin tocar un solo peso, todos los recursos para este sueño, para este centro cultural. Entonces, claro, la comunidad quiere un centro cultural y querían que los niños estuvieran aquí danzando, que hubiera de todo, que mejor dicho, talleres de pintura, de música, ese sueño no ha sucedido. ¿Sí? Nada que llega, 10 años después de, que ya tienen 10 años de estar aquí, y nada que llegan los talleres, nada que los niños tocan, nada que bailan, nada que cantan, nada que sucede esto. Entonces, como en un acto político de resistencia, de oposición a esto, vengo aquí a mi comunidad y les propongo esta obra a este espacio. Empezaron a creer que este espacio puede ser un centro cultural. Entonces, es un acto político, es una manera en que la comunidad resiste y quiere que este espacio se sueñe para la cultura de todos los habitantes de la comunidad. ¿Otra pregunta? ¿La última? Listo. Listo, muchas gracias, Adrián. Pues para mí es excelente siempre escuchar lo que hace Adrián. Creo que es un trabajo, pues no solamente como el de lo histórico, de lo artístico, sino también pues como